Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Bienvenidos a Montgomery al Día, su programa oficial y galardonado a nivel nacional del Condado de Montgomery. Como cada martes a las 2 de la tarde, su presentadora y portavoz hispana, Lorna Virgilí. Acá con un poco de gripe, afónica, pero siempre presente. Y hoy súper contenta porque ya este es uno de nuestros últimos programas del 2015 y me acompañan dos figuras importantes acá de nuestro gobierno local, dos hombres que verdaderamente se destacan en lo que es las materias de nuestra población hispanoparlante en este condado. Así que sin más, voy a presentar a los invitados del día de hoy. Tenemos con nosotros al concejal que acaba de concluir su término de presidente de nuestro consejo, el señor George Leventhal. Buenas tardes. Buenas tardes y felices fiestas. Gracias, George. Vamos a estar conversando en el día de hoy sobre el viaje que recientemente encabezó una delegación acá el expresidente del consejo, George Leventhal, a El Salvador. También me acompaña otra figura de nuestro condado, que ustedes la conocen muy bien porque siempre nos visita acá muy a menudo al programa. Un gusto y un placer. Néstor Alvarenga, nuestro enlace en la Oficina de Asuntos Comunitarios con todos ustedes, con nuestra comunidad. Bienvenidos, corazón, ¿cómo estás? Gracias por tenernos acá en casa de nuevo. Ya veo que estamos tú y yo de rojito. Sí, mira, y negro. los coordinamos, hablamos, sí. Vamos a estar conversando con estos dos caballeros sobre este viaje que realizaron recientemente a El Salvador. Pero antes de que abordemos el tema, vamos a tomar, Samuel, esa pausa de rigor y enseguida regresamos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos acá en Montgomery al Día. Como mencioné en la apertura, un poquito afónica la gripe esta, caramba. No nos liberamos de ella, ¿verdad? Y eso que me puse la vacuna, hello. Pero bueno. Te di otro remedio, Lorna, pero bueno, eso después. No se preocupe, no es evidente. Está bien, no es evidente. Entonces, bueno, tenemos acá al expresidente del Consejo, a George Leventhal, quien, como mencioné anteriormente, encabezó esta delegación a la República de El Salvador recientemente, y también a Néstor Alvarenga, quien es nuestro enlace latino en nuestro condado de Montgomery. Los dos estuvieron en El Salvador y queríamos hacer este programa para recapitular un poquito sobre lo que fue esa visita de regreso, sobre todo para ti, concejal, a El Salvador. Descríbemela. Gracias. Yo regresé a mi viaje más dedicado como nunca del propuesto que necesitamos ayudar todo el hemisferio oeste para desarrollar y mejorar las condiciones de la vida. Estamos en un tiempo feo políticamente. Tenemos candidatos por la presidencia llamando para un pared más y más alto entre nosotros y nuestros vecinos en Latinoamérica. Y yo no acuerdo con esto propuesto. Necesitamos discutir seriamente el problema de migración. Es un asunto muy serio para los países de que los migrantes salen y también para los países de que los migrantes llegan. Pero la manera de mejorar las condiciones no es mantener paredes o separar de nuestros vecinos, es mejorar las condiciones de la vida allá y ayudar en el desarrollo de estos países. Y por esto yo tengo mucha satisfacción en nuestro viaje. Era un viaje muy exitoso. Ayudamos mucho el desarrollo de salud pública y también educación, especialmente salud pública, porque
traemos una camionada de equipamientos y materiales médicos por el hospital en San Francisco Gotera, el único hospital en el departamento de Morazán. Y también nuestra comunidad contribuyó más de $11,000. Y $11,000 compra mucho más allá que acá. Claro. Y con estos dólares ellos van a construir una sección neonatal nuevo para nacer infantes, porque ellos nacen más de 100 infantes por día en un hospital muy primitivo, con condiciones muy mal. Estamos hablando de que quizás usted es salvadoreño y se pregunta por qué razón Morazán, ¿verdad? Tenemos que recordar que hace 4 años el ejecutivo Ike Leggett encabezó también una delegación al departamento de Morazán y se llevó a cabo Andrew, can I get some water, please? Se llevó a cabo la firma del acuerdo del hermanamiento de ciudades entre el departamento de Morazán y nuestro condado de Montgomery. En esta ocasión regresó otra delegación dándole seguimiento a este hermanamiento de hermandad. Y por eso fueron ustedes. Fueron 4 días, pero en 4 días lograron hacer muchísimo, de veras que sí. Sí, fue una agenda, y el concejal George fue muy ocupada de reunión tras reunión y evento tras evento, pero exitosa. He shared his. That was good. Let me replace this water here. Oh. ¿Qué te iba a decir? Sí, no, mencionabas, concejal, mencionaba el hecho de que llevaron donaciones al hospital allá en Morazán. Vale la pena recalcar de dónde vinieron estas donaciones, ¿verdad? Vale la pena. ¿De dónde vinieron? Fueron es los hospitales locales de acá. Sí. Cuando usted participa en una iniciativa como esto, yo pienso que es muy importante de enfocar. No puede hacer todo. Si usted trata de hacer todo, realiza nada. Uh-huh. Pues es importante de hacer algunos objetivos y trabajar muy duro y muy específico en los objetivos. Y yo pienso que teníamos éxito en estos objetivos de ayudar la salud pública en el hospital, y también Montgomery College está ayudando con asistencia técnica a la Universidad de El Salvador, que está principiando de construir un campo nuevo para la universidad allá en Morazán, especialmente para las capacidades técnicas, porque los jóvenes allá, cuando ellos acaban a escuela superior, no tienen oportunidad de seguir a la universidad sin viajar muy lejos. Y San Miguel es el departamento cerca, pero la mayoría de los jóvenes no tiene coches, pues no puede manejar. Es necesario tener oportunidades para educación alto allá en este departamento. Así es. También llevaron donaciones en efectivo, los $11,000 que mencionó el concejal. Y te voy a dar un poquito de crédito a ti, Néstor, sobre la asistencia a la recaudación de fondos, porque sé que no fue muy fácil recaudar los fondos. Se tuvieron que llevar a cabo varias actividades acá en nuestro condado. Hicieron una cena. Bueno, sí, eso es parte del comité, ¿no? Parte del comité. De los programas que tenemos con el comité, pero los $11,000 que se recolectó totalmente el liderazgo del concejal George Devonto, y muchísimas gracias por ese liderazgo que fue excelente, ¿no? Aparte de eso fue también la camionada que se llevó un contenedor de diferentes materiales, y también incluía donaciones médicas, ¿no? Y luego con las computadoras que iban en ese contenedor, que fue de parte del departamento de Montgomery County, que llevamos 150 computadoras para todas las escuelas, de diferentes escuelas de Morazán, ¿no? Entonces estamos hablando 10, 15 computadoras por escuela por todo el departamento. Eso, tenemos que recalcar de que este viaje es lo mismo cuando se hizo en el 2011, como ahorita, como acaba de realizarse. Sí, es una comitiva oficial del condado de Montgomery, es una comitiva de algunos funcionarios del gobierno, etcétera, empresarios y personas que simplemente llegaron. Líderes de comunidad. Líderes comunitarios. Es un comité oficial, pero es importante de enfatizar
que es completamente Eso voluntario. es lo que te iba a decir. Es voluntario. Completamente Exacto, voluntario. sí. No Claro. estamos gastando ni un dólar, ajá. de impuestos o Fondos del del condado. gobierno. Sí. Exacto, en pocas palabras, cada cual que fue a aportar, apoyar esta iniciativa, se pagó sus gastos. Exacto. Que no fue algo que fue auspiciado económicamente directamente por el condado de Montgomery. El único aporte así grande del condado de Montgomery fueron las 150 computadoras, que fueron computadoras que básicamente se iban a tirar y fueron rehusadas. Reemplazadas, Porque exacto. fueron reemplazadas en nuestras oficinas del gobierno, que se pusieron computadoras nuevas. Y bueno, estas, en vez de reciclarlas, se donaron y se enviaron a El Salvador como obra de buena fe. Háblame un poco del viaje, porque si hubieron sesiones, concejal, un poquito más oficiales también, hasta inclusive con el vicepresidente de la República, Sí. Oscar Ortiz. Oscar Ortiz, el vicepresidente. Con el vicepresidente de la República. Háblanos un poquito más de esas funciones oficiales. Él recibió nosotros con mucha cortesía y él dio un discurso enfatizando que los temas del gobierno actual en El Salvador son consistentes de nuestros objetivos en la iniciativa Hermanamiento, educación, desarrollo social y salud pública. Y por eso yo sentí algo más cómodo con nuestros objetivos, porque estamos trabajando junto con el gobierno. Y esto es muy importante porque el gobernador, por ejemplo, no está elegido del pueblo, es apuntado del presidente, pues es necesario mantener una relación cerca con el gobierno del país. Es diferente allá porque el país es pequeño. El país tiene algunos funciones como un estado aquí en los Estados Unidos. Tiene un envolvimiento muy cerca con las cosas locales. Entonces, tenemos que mantener relaciones muy cerca con el gobierno del país y estábamos manteniendo una buena relación con el FMLN, que actualmente es el gobierno del país. Déjeme decirle, y esto es una notita aparte, ¿no? De que esto me causó mucha gracia porque entrevistamos al concejal antes de que se fuera a El Salvador. Y ustedes lo están escuchando. El concejal George Leventhal habla un español casi perfecto. Y él no es salvadoreño, tampoco, No perfecto, tampoco pero... es cubano. ¿Okay? Bueno, no es latinoamericano. es más salvadoreño que cubano, pero bueno. No. Bueno, aquí hasta yo soy salvadoreña. ¿Qué te pasa? Gracias por el cumplimiento. Estoy tratando el mejor que yo puedo. Sí, Exacto, fue excelente en El Salvador. Sí, pero total. eso es lo que le dije. Eso fue lo que le dije, que él siempre pues se ha desenvuelto muy bien hablando en el español. Y sin embargo lo entrevistamos cuando se fue, antes de irse a El Salvador, y cuando regresó digo, caramba, este hombre cómo le ha mejorado el español. ¿Se acuerda que le mencioné? Espero que sí, ojalá que sí. Era parte del paquete O también. sea que, aparte de todo, vaya un curso intenso en español, intenso. Recibió el concejal, y de verdad que sí. Ojalá que está... sí. Y tenía oportunidad de hacer algunos discursos allá, porque el ejecutivo era enfermo un poco y él no podía acompañar nosotros. Por esto yo era el líder oficial. Exacto, simbólico y muchas veces yo necesité hacer un discurso en español y por eso espero que mi español mejoró un poco. No, pero muy bien. No, el ejecutivo Ike Legge no fue en esta comitiva porque ya él estuvo acá en el programa y le dejó saber al público en general. Sí, desafortunadamente no pudo. Tuvo un problema en su espalda, fue sometido a una intervención quirúrgica, o sea, tuvo una cirugía de la espalda y estaba en ese proceso de recuperación que aún se está recuperando hasta un poquito más. Pero ahora él está bien. Sí, y él está participó la semana pasada en una reunión de nuestra delegación y él está apoyando todos nuestros objetivos y nuestras obras. Los objetivos y la visión del Ejecutivo que está ahí, que dijo es tiempo de regresar a estos 4 países. Recuerden que son 4 países que tienen ciudades hermanas. Y dijo es tiempo de regresar y enfocarnos, como está diciendo el concejal George Leventhal, que en realidad hay que enfocarnos en lo que tenemos y que es de hacer algo bonito, ¿no? Y hacer algo que tenga un impacto grande para ambas comunidades, como es acá, como en El Salvador también. Pero quiero contar una cosa. Yo siento mucho que el Ejecutivo no podía acompañar nosotros y deseo todo salud bien para él, pero cuando llegué al aeropuerto de Dulles, ellos me llaman y tenía un mensaje para mí. Yo no sabía qué es. Y ellos me daban un
un asiento en el sección primer clase del avión. Y yo pienso que era el asiento del ejecutivo. Y por eso era una lástima que él no puede acompañar, pero el asiento era muy cómodo. Muy cómodo. El viaje era perfecto. Muy bien. Ajá. Está bien, bueno, pero tú también, concejal, usted también era VIP, caramba. Claro. No solamente el ejecutivo, you too are VIP. You too. Quería preguntarte, Néstor, porque tú en el primero quería mencionar de que sí, que el condado de Montgomery, como dijiste, de la reunión que tuvieron sobre el llamado de darle seguimiento a los hermanamientos de ciudades gemelas, vamos a decirle. El condado de Montgomery comenzó a establecer estos hermanamientos hace 4 años. El primero fue obviamente con El Salvador y después hemos tenido la China, hemos tenido la India y también Etiopía. Son 4 ciudades en estos países que son los que representan el número más elevado de migrantes acá en nuestro condado de Montgomery. En el caso tuyo, Néstor, tú no fuiste en el 2011 cuando fue el hermanamiento. Sin embargo, colaboraste para esta segunda vuelta, para el seguimiento. Tú eras uno de los pocos salvadoreños del grupo que llegaste. Estábamos balanceados, pero era muy interesante. Teníamos personas de donde quiera. De todos lados. Sí, fue interesante. Exacto. Para ti ir en representación, de cierto modo, del condado de Montgomery, con una delegación tan diversa que regresa a tu país a traer ayuda, de cierta manera, ¿cómo fue esa experiencia para ti en particular? Hombre, fue diferente, es muy emocionante. Claro. Y muy contento, ¿no? De regresar y decir, primero que nada, miren a mi país, ¿no? Yo me vine acá pequeño, como todos saben, entonces yo soy un híbrido, ¿no? Entre americano y salvadoreño. Pero nací en El Salvador y me vine a los 10 años. Pero llevar a esta delegación, decir, este es mi país, esto es la realidad en la que vive la gente, lo que está pasando, no lo que se está viendo o cómo lo pueden poner en diferentes medios de comunicación. Fue algo bonito llegar con temas y tópicos o concretamente los programas que estamos llevando a Morazán y luego ir a San Salvador, estar ahí con el gobierno, ¿no? Y tener esto fue una experiencia para mí a nivel personal y profesional muy, muy, muy bonita y muy agradecido, ¿no? De poder lograr esto. Y quiero observar, hay muchas personas salvadoreños acá. Salvadoreños son nuestro grupo de inmigrantes más grande del condado. Más o menos 70,000 personas de origen salvadoreño vive actualmente en el condado de Montgomery. Y yo sé que algunos están preguntando, ¿por qué Morazán? ¿Por qué no Usulután o Sonsonate o otra parte? Pero como yo dije antes, es muy importante de enfocar. Tenemos un objetivo muy específico y especialmente en un país con desarrollo, un nivel un poco bajo, es muy importante tener relaciones directas y específico. Sabemos con certeza que nuestras obras están ayudando la tarjeta. Si tratamos de ayudar un parte del país más grande, tal vez nuestras obras no tienen éxito porque disminuye nuestras obras. Y por eso el impacto. El impacto local. Exacto. Y por eso yo espero que toda la audiencia salvadoreña y toda la audiencia latino tiene orgullo en el condado de Montgomery para apoyar esta iniciativa. Sin embargo, si usted no es de Morazán, si usted es de cualquier otra parte de El Salvador o otra parte de Latinoamérica, tenemos que escoger una iniciativa y mantener una iniciativa exitosa. Exacto. Una de estas iniciativas que lo mencionó al principio del programa, concejal, fue lo del hospital y obviamente la donación a la unidad neonatal del hospital. Cuando ustedes estuvieron ahí, mencionó una cifra bien elevada de cuántos niños nacen ahí a diario. Cuando ustedes estaban allá, obviamente se reunieron, vieron a doctores, vieron a enfermeras, etcétera, y pacientes, me imagino también, ¿no? Sí. Ok. ¿Va a continuar la ayuda esta ongoing? Exacto. Ayer. Ongoing. Exacto. La ayuda esta, porque llevaron algo, sí, llevaron las donaciones, etcétera, pero la cifra de los nacimientos a diario, obviamente, es bien elevada. Exacto. Ayer, Néstor y yo reuníamos con
nuestros hospitales en el condado de Montgomery son algunos de los mejores del mundo. Y ellos necesitan de reemplazar su equipamiento siempre. A cada rato, claro, siempre están renovando. Cada 2 años ellos están adquiriendo más y más equipamiento y tiene equipamiento un poco viejo, pero sirve muy bien. Por esto, si tenemos oportunidad de asegurar transportes, podemos contribuir permanentemente equipamientos y materiales médicos a este hospital. Y por eso estamos planeando continuar y tal vez vamos a regresar en el año que viene. Pues muy bien, eso, o sea, continuar las donaciones. Y mencionó acá el concejal el transporte. Eso fue lo que mencionó. Eso sería lo más necesario para facilitar el enviar. Sí, eso es lo más costoso. Sí. ¿Conocemos algún salvadoreño acá que tenga Claro, pues bueno, nosotros esta vez que nosotros trabajando en conjunto con el Comité de Ciudades Hermanas tiene diferentes y un comité muy ocupado y también se encuentra ahí COTSA y otros grupos comunitarios, ADES. Entonces, por ahí también logramos conseguir por Transportes Zuletas que nos dieron a no costo. Esto es grandísimo porque esto es lo más caro. Claro, lo más caro es el transporte de enviar un contenedor de ese tamaño para cualquier país, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos nuestros aliados, nuestros empresarios, toda la comunidad latina, no solamente salvadoreña, del condado del DMV, ¿no? Del área metropolitana. Pero se trata de eso, o sea, es el intercambio en sí de cultura de persona a persona cuando está George hablando con alguien, el concejal George hablando con alguien directamente en Morazán, ¿no? Sí. O en San Francisco de Gotera o en Perquín, donde estuvimos. Fuimos al Mozote también, que fue algo muy, como saben, el Mozote es donde hubo la masacre durante la Guerra Civil y fue algo muy, para todo el grupo también emocionante. Sí. Pero entonces esas relaciones... Sí, totalmente. Ahora es una oportunidad de agradecer el liderazgo de los hermanos Granados, Jorge Granados y Neftali Granados. Son de Morazán, del pueblo de Guatijagua. No te preocupes que yo tampoco lo puedo pronunciar. Sí, pero ellos arranjó el transporte y ellos tienen relaciones siempre con los pueblos allá y los alcaldes de los pueblos. Sí. Y por eso ellos estaban escuchando los alcaldes y otros líderes de la comunidad salvadoreña después de nuestro viaje en 2011. ¿Qué va a pasar ahora? Los gringos visitan a nosotros, pero nunca pasó por 3 años y por eso era muy importante de continuar la iniciativa y regresar en 2015 y es también importante continuar y regresar año por año. Cada año. Sí. O sea que usted, concejal, es de la visión de que quizás este seguimiento se le puede dar anualmente en vez de esperar anualmente. Espero y sobre que todo, sí. Exacto. Y sobre todo si hay la colaboración comunitaria, ya sea de los hospitales, del mismo gobierno donando equipos o de los empresarios, como dijiste tú, latinoamericanos acá. No tienen que ser. Pero en nuestra reunión, en nuestra reunión ayer, algunos del personal de los hospitales sugirieron que tal vez también es posible que los médicos americanos pueden hacer una cirugía o algo para ayudar a la población salvadoreña. Pues ahora tenemos la relación y ahora tenemos oportunidad de investigar qué ellos necesitan y cómo podemos en nuestros hospitales especialmente y la capacidad enorme que tenemos acá médicamente puede ayudar en una manera muy específica y importante, muy profundo. Hacer un impacto grande, aunque sea localizado. Eso es tremendo. Imagínate llevar especialistas, doctores a San Francisco de Gotera. Ese es próximamente un plan que estamos ahí. Pero bueno, estamos soñando y es mucho por para hacer. Obviamente. Y por supuesto siempre es importante el llamado a la comunidad, ¿no? Para que se
se sumen, porque siempre se puede aportar un granito de arena. De verdad que sí, sobre todo si existe este deseo de que este intercambio, esta relación, pues de vernos cara a cara sea anualmente. Y eso, Lorna, porque fue una mezcla y fueron directores ejecutivos de organizaciones comunitarias de acá también. Entonces, ese jefes de departamentos del condado también. Ese mensaje de yo quiero ir, conocer cómo la realidad y tu país, ¿no? Exacto. Entonces es un mensaje muy bonito. Nuestra reunión ayer con nuestros hospitales local aquí en el condado de Montgomery significa otra vez cómo consciente es nuestra comunidad. Tenemos una comunidad internacional con simpatía y conocimiento de las condiciones sobre todo el mundo. Exacto. Y por eso soy tan orgulloso de representar una comunidad tan consciente, tan inteligente, con tantas capacidades y recursos. Vamos a decir que todos estos hermanamientos siempre se hacen con ciudades precisamente para que exista ese intercambio. En el caso de Habitat for Humanity que ha estado realizando obras de construcción de vivienda. Y fuimos al proyecto de ellos en el Barrial. Ya he construido 13 viviendas. Sí, es 24 que quieren 24. hacer. Sí. Y con reconstrucción de 24 más. Entonces estamos hablando de un proyecto grande y el Barrial está en una zona, ¿verdad? Fue interesante llegar allá, ¿no, concejal George? Porque es una zona totalmente rural y en montaña, pero remoto. Es remoto, exacto. Entonces, interesantísimo y la pasamos muy bien con el proyecto de Barrial de Habitat for Humanity que están haciendo. Y estamos recibiendo con un baile enorme. Baile, banda, yo vi algunos de los videos y algunas de las fotografías y de verdad que dentro de todo se vio muy cálido el recibimiento que le dieron a la delegación nuestra de nuestro condado y también se sintió y eso. déjeme decir algunas cosas sobre El Salvador porque la cultura es importante de entender, la cultura musical, la cultura artístico y también El Salvador es un ejemplo de democracia, un triunfo de democracia, porque ambos lados que en los años 80 estaban luchando con pistolas y balas, ahora están compitiendo democráticamente en la Asamblea Nacional. Ellos progresan from bullets to ballots, de balas a votos. Y es una inspiración a todo el mundo que una guerra puede acabar y democracia puede tener éxito sin recursos. Es un país pobre, pero la democracia tiene éxito y es una inspiración para mí y para todo el mundo. Bueno, casi se nos va agotando el tiempo. Wow. De verdad, sí, se va rápido el tiempo. De verdad que me alegro que pudimos hacer este programita para recapitular, ¿no?, un poquito lo que ustedes hicieron y siempre pues exhortando a nuestros residentes acá del condado de Montgomery, ya sea usted salvadoreño o no, a que sepa de que esta iniciativa está vigente y está presente. No es una cosa que se hace esporádicamente, es un hermanamiento entre nuestro condado y el departamento de Morazán. De suma importancia la colaboración de todos aquellos que pueden y quieran. Y si quieren ser parte del Comité Lorna, por favor, como les dije, tenemos a los hermanos Granados, Evelyn González, Jenny, Isis, Claudia, mucha gente, ¿no? Que está John, Rebeca, de toda la comunidad de Montgomery County, que tenemos un grupo, un comité que está ahí durante todo el año trabajando y siempre estamos buscando más personas que sean parte del comité. ¿Puedo dar el número tuyo telefónico? Claro que el sí. 777-2525. Sí. Ok. El número telefónico directo de nuestro querido Néstor es el 240-777-2525. 240-777-2525. Un correo también. El número de mi oficina también es 240-777-7811 y tengo personal quien habla español mejor que yo. No sé. Que puede responder. Yo me da miedo hablar español. Que puede responder a su llamada. Porque, no sé. Es una honra de representar la comunidad latino y yo quiero hacer cualquier que necesitan. Bueno, acá para finalizar le quiero desear a estos caballeros, por supuesto, felices fiestas para ambos, para ustedes también, nuestros residentes del condado y nuestros radioescuchas. Concejal, rapidito, este hermanamiento lo forjó el ejecutivo Ike Leggett. Digamos que algún día usted sea el ejecutivo de este condado, esto sigue.
quién sabe, pero ahora solamente tenemos que hablar Feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias a todos ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora.